Quinto Sertorio. Un gran general. Un rebelde. Derrotó en Hispania al mismísimo Pompeyo Magno. Representó la principal resistencia a la dictadura de Sila desde el exilio. Lo hizo además con pocos hombres y logró victorias llenas de astucia y liderazgo. Aún así, su fama actual no es equiparable a la de otros generales que guerrearon en Hispania. Plutarco lo llega a comparar con personajes tan relevantes como Filipo de Macedonia o el gran Aníbal Barca. Curiosamente, los tres generales compartían la característica de ser tuertos. Plutarco dice que Sertorio fue más casto con las mujeres que Filipo, más moderado respecto a los enemigos que Aníbal, no inferior a ninguno de estos en inteligencia, pero a todos en fortuna. Bienvenidos a Romaníacos, el blog para disfrutar con la antigua Roma. Hoy vamos a hablar de Quinto Sertorio. Como siempre, primero conviene ponerse en situación. En el siglo I a.C., la República Romana vivía un periodo de crisis. En aquella época, dos facciones políticas dominaban Roma, los optimates y los populares. Los primeros eran la casta más rancia, los defensores de las viejas costumbres. Los segundos, los populares, defendían una política más popular, como su propio nombre indica, aunque en realidad sus ideas no dejaban de ser una herramienta para ascender en el cursus honorum o carrera política. Tras la guerra social que enfrentó a Roma con sus aliados itálicos, la guerra civil estalló en Roma. Sila era de los optimates, había iniciado una expedición contra Mitrídates VI Eupato, pero Mario, popular, consiguió que se le entregara el mando de la campaña contra Mitrídates. Sila, el antiguo lugarteniente de Mario, no aceptó la decisión y decidió marchar con sus legiones contra Roma. Como curiosidad, Mario fue víctima de sus reformas militares. Los legionarios se debían ahora a su general y no tanto a la República. Esto era debido a las reformas militares que había llevado a cabo el propio Cayo Mario. De manera que Sila pudo ocupar la ciudad derrotando a Mario y Sulpicio. Cayo Mario, eso sí, logró sobrevivir y escapar a África. Resuelto el problema, Sila volvió a marchar a la guerra contra Mitrídates. Pero la guerra civil pronto se volvió a reanudar. Al final, el vencedor de todo este conflicto fue Sila. Y lo importante es saber que Sertorio era del bando contrario, es decir, de los populares. Este es el contexto en el que surgió el conflicto entre Sertorio y la dictadura de Sila. Nuestro protagonista había logrado el cargo de pretor en el año 83 a.C. Viendo que las cosas se ponían de cara para Sila, Sertorio prefirió marcharse a tiempo a Hispania para ponerse al mando de su provincia. Pero cuando Sila consiguió el poder, destituyó de sus cargos a todos sus rivales, entre los que estaba Sertorio. Sertorio, se negaba a devolver el mando de la Hispania Citerior, de modo que la guerra en Hispania comenzaba. Pero ¿quién era Quinto Sertorio? Vamos a conocer un poquito más en profundidad a este personaje. Sertorio era un homo novus, o un hombre nuevo. Esto significa que, al igual que Cayo Mario, pertenecía a una familia destacada pero no romana, aunque con la ciudadanía romana, tenía la ciudadanía romana y, se abría camino por primera vez en la carrera política de Roma. Se cree que nació en el año 124 a.C. en la ciudad sabina de Nursia, ubicada a 185 kilómetros de la ciudad eterna. Según Plutarco, Sertorio era un gran orador, pero sobre todo un gran militar. Que era un tipo duro lo demuestra el hecho de que en el 105, después del desastre de Arausio, sobrevivió lanzándose al Ródano con heridas abiertas y consiguiendo atravesarlo con su equipo. Pero además de duro, Sertorio era hábil y astuto. En la guerra contra cimbrios y teutones ganó condecoraciones y promoción por ir disfrazado a espiar al enemigo.
y algo parecido hizo cuando fue tribuno militar en la Hispania Citerior. Allí, una noche, los pobladores de Castulo atacaron y asesinaron a muchos soldados republicanos. Sertorio sobrevivió. Tras reorganizar a sus tropas, volvió a tomar el control de la ciudad y exterminó a todos los hombres en edad de ir a la guerra. Entonces vistió a sus hombres con las ropas de los muertos. Tomó el liturgi engañando a la guardia, que confundió con sus guerreros a los hombres de Sertorio. Gracias a estas hazañas, Sertorio consiguió el cargo de cuestor. En la guerra social continuó demostrando su valentía y liderazgo, aunque asumió unos riesgos personales que le costaron uno de sus ojos. Cuando Sertorio marchó a Hispania tras ser nombrado pretor, por tanto, era ya un general con experiencia. Tenía capacidad de liderazgo y prestigio e inteligencia militar. Y además, ya conocía Hispania. Aún así, en Hispania las cosas no empezaron demasiado bien para Sertorio. El Sabino disponía de unos 9.000 hombres. El procónsul Cayo Anio Lusco fue enviado a Hispania, sin embargo, con unos 20.000. Y Sertorio fue perdiendo terreno y se retiró hacia el sureste. Al final Sertorio embarcó en Cartago Nova y marchó con sus tropas a Mauritania. En Mauritania se alió con los piratas ciricios. Allí volvió a sufrir otra derrota naval ante Anio, pero en el 81 a.C., por fin, logró su primera victoria desde que saliera de la península itálica. El general derrotó a Ascalis y tomó Tingis en Mauritania, lo que le permitió invernar allí y subir la moral de sus tropas. La suerte de Quinto Sertorio mejoró a partir del invierno del año 80 a.C. Una delegación de lusitanos pidió al general que regresara a la península ibérica para combatir a un gobernador represor. Sertorio aceptó y logró reunir un ejército que mezclaba indígenas lusitanos con legionarios romanos. Según Plutarco, las tropas de Sertorio estaban formadas por 2.600 legionarios, 700 libios, 4.000 lusitanos de infantería ligera y 700 jinetes de caballería mixta. En total, el ejército del general Sabino no sumaba 10.000 hombres. Eran muy pocos comparados con los 120.000 que debían de reunir los generales de Sila en España. Pero lo sorprendente es que a partir de entonces las victorias de Sertorio no pararon de sucederse. Derrotó a varios gobernadores de las dos provincias de Hispania, la Citerior y la Ulterior, o la más cercana y la más lejana. Y su poder en la península ibérica no paró de crecer. Un ejemplo del poder de Sertorio en Hispania es que incluso llegó a crear un senado con 300 hombres. También fundó una escuela en Osca, en la actual Huesca, en la que los alumnos de la élite hispana aprendían latín y griego. Se dice que cuidó especialmente a las aristocracias e incluso contaba con una guardia de guerreros celtíberos. Para causar la admiración de los hispanos, el general Sabino domesticó una cierva blanca y, además, Sertorio aseguraba que este animal le traía mensajes de los dioses. Viendo el poder que estaba logrando Sertorio en Hispania, el Senado romano envió a la península ibérica a Pompeyo Magno. Sin embargo, nuestro protagonista fue capaz también de derrotar a uno de los militares más prestigiosos de la antigua Roma. Lo consiguió en la batalla de Lauro, con una hábil estratagema. Sertorio decidió sitiar la ciudad en el 76 a.C. y Pompeyo acampó con su ejército cerca de su enemigo. Pompeyo se jactaba de haber bloqueado a Sertorio entre su ejército y las murallas de la ciudad. Sin embargo, la verdad es que Sertorio había dejado 6.000 hombres en el campamento que se encontraba por detrás de la posición de Pompeyo. Pompeyo, por lo tanto, no tuvo más remedio que ver impotente el asedio que llevaba a cabo el general Sabino. Pero al año siguiente se produjo un hecho decisivo para el devenir de los acontecimientos. Metelo derrotó a Ertuleio, que era el legado de Sertorio en Itálica. Pompeyo también derrotó a Perperna, que era otro subordinado de Sertorio. Lo hizo cerca de Valencia. Y recuperada la confianza, Pompeyo decidió atacar al general Sabino, y entonces se produjo la batalla de Suba.
Sertorio aceptó la batalla porque sabía que Metelo se acercaba y el tiempo jugaba en su contra. La batalla no tuvo un vencedor claro, pero Sertorio tuvo que retirarse al día siguiente por la llegada de las legiones de Metelo. A partir de aquí comenzó el declive para Sertorio. Poco a poco, Pompeyo y Metelo fueron haciéndose con el control de la mayor parte de Celtiberia. Y además, Sertorio vio que su objetivo de que se reconociese la república legítima resultaba inalcanzable. Sertorio entonces abandonó sus buenas costumbres y se dio a la bebida y a las mujeres. Sus tropas perdieron la confianza en él y Perperna se encargó de propagar rumores sobre su general para desprestigiarlo. La muerte de Sertorio llegó en el 72 a.C. Perperna organizó una fiesta para su general y la aprovechó para asesinarlo, a él y a sus hombres cuando estaban borrachos. Muerto Sertorio, Pompeyo no tuvo problemas para vencer a Perperna, que fue hecho prisionero y ejecutado. Así terminaron las guerras de Sertorio en la península ibérica. Ya veis que fueron unas campañas épicas. Sertorio tenía muy pocas tropas y fue capaz de liderar tropas, ejércitos heterogéneos, una combinación de itálicos, de romanos y de lusitanos. Podéis encontrar más artículos curiosos en www.romaniacos.com. También podéis seguirnos en Twitter en @romaniacos_blog. Y también en Facebook podéis buscarnos como Romaníacos. Un saludo y hasta el próximo podcast.